Hoy te traigo un mensaje poderoso sobre Samuel cuando era joven en medio de la dificultad. La Biblia nos muestra que Samuel no nació en comodidad, nació en crisis. Su madre Ana lloraba por no poder tener hijos. Fue en el dolor donde nació la historia del profeta Samuel. Esto nos enseña algo profundo, algo maravilloso, poderoso, tremendo, hermano. Dios muchas veces levanta destinos grandes desde escenarios de vergüenza, de dificultad, de crisis, de corrupción. Samuel fue llevado desde niños al templo bajo el cuidado de Elí, pero el ambiente espiritual en el tiempo de Elí no era sano. Los hijos de Elí corrompían el sacerdocio y la Biblia declara, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Imagínate crecer donde casi nadie oye a Dios. Imagínate formarte donde los líderes han perdido sensibilidad espiritual. Sin embargo, Samuel no se contaminó con el ambiente de Elí, de los hijos de Elí. Aquí está la revelación poderosa. Tu entorno puede estar en crisis, pero tu oído puede seguir afinado al cielo, puede seguir afinado a la palabra de Dios. Cuando Dios lo llama en la noche a Samuel, Samuel no reconoce la voz al principio. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo. La dificultad, a pesar de todo, no lo destruyó, lo entrenó. La escasez de palabra no apagó su llamado, lo hizo más sensible. Mientras otros dormían espiritualmente, Samuel estaba disponible, estaba dispuesto, estaba atento. Mientras otros usaban su posición para beneficio propio, él servía con humildad. Mientras la corrupción avanzaba, Dios estaba formando un profeta en silencio. Y lo más tremendo es que Dios lo dio a un joven. Un mensaje fuerte contra la misma casa donde vivía. Eso es carácter, eso es valentía, eso es integridad espiritual. La dificultad no es evidencia de abandono, es escenario de formación. El silencio no es ausencia, es preparación. Permíteme decirte que la crisis alrededor no cancela la voz dentro. Si estás pasando dificultad, no te muevas por presión, muévete por propósito. ¿Por qué? Porque cuando todo aparece, hermano, escasear, es cuando Dios está levantando una voz que marcará una generación en el nombre de Jesús. Tú vencerás al enemigo en el nombre de Jesús. El enemigo inicia guerras con ruido, intimidación y miedo, pero Jehová responde con autoridad y silencio estratégico. En la Biblia vemos que cuando Faraón persiguió a Israel, fue Jehová quien cerró el mar sobre sus operaciones. Si la guerra empezó contra ti, prepárate, no terminará en empate, terminará en victoria divina. Si el enemigo empezó la guerra contra ti, recuerda algo, hermano. Él solo vio tu presente, pero Jehová vio tu propósito desde antes de tu nacimiento. El ataque no es señal de derrota, es señal de amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando Jehová pelea por ti, no solo te defiende, te establece. Lo que comenzó, escúchame bien, lo que comenzó como una batalla terminará como un testimonio en el nombre de Jesús. Si David fue valiente tan joven, es porque fue entrenado espiritualmente. Escúchame bien, nadie vence gigantes sin haber vencido primero sus propios temores. La valentía es fruto de dirección, consejo y ejemplo. Cuando una generación enseña principios sólidos, levanta jóvenes que no negocian su fe. La formación correcta, hermano, produce guerreros con corazón de adorador. Si David fue valiente tan joven, es porque fue entrenado espiritualmente. Escúchame bien, nadie vence gigantes sin haber vencido primero sus propios temores. La valentía es fruto de dirección, consejo y ejemplo. Cuando una generación enseña principios sólidos, levanta jóvenes que no negocian su fe. La formación correcta, hermano,
produce guerreros con corazón de adorador. La historia demuestra que el carácter se construye en secreto. David aprendió disciplina, adoración, dependencia de Dios antes de usar una onda. Alguien le modeló reverencia y confianza. Por eso cuando llegó la prueba pública, él ya estaba preparado en lo privado. La verdadera enseñanza produce convicción, no emoción pasajera. David no apareció de repente con fe. Su fe fue cultivada. Mientras cuidaba ovejas, alguien le enseñó quién era Dios. Permíteme decirte que la valentía juvenil no es rebeldía, es identidad bien afirmada. Cuando un joven sabe quién es y en quién cree, no tiembla frente a gigantes. La enseñanza correcta forma corazones firmes y generaciones que no retroceden. Si David fue valiente siendo tan joven, es porque alguien sembró valentía en su corazón. Escúchame bien, la valentía no nace en el campo de batalla, nace en el hogar. Antes de enfrentar a Goliat, alguien lo enseñó a enfrentar el miedo. No fue casualidad, fue formación, no fue impulso, fue instrucción. Detrás de un joven valiente siempre hay una voz que le enseñó a confiar en Jehová. Cuando Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 26 versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate, hermano, que Jesús en aquel momento no estaba dando un consejo suave a los discípulos, estaba entregando una estrategia de guerra. En Getsemaní los discípulos de Jesús dormían, pero el mundo espiritual estaba en movimiento. Y Jesús entendía algo que muchos olvidan: la batalla más peligrosa no se libra afuera, sino adentro. Ahora bien, ¿qué significa velad? Velad, hermano, significa estar despiertos, atentos, sensibles, discernir cuando algo quiere robar tu paz, tu fe, tu identidad, tu victoria. Es no vivir distraído, distraída espiritualmente. Ahora bien, orar es dependencia total. La oración, permíteme decirte, no es un ritual, es la conexión directa con el cielo. Es reconocer que sin Dios no tenemos fuerza para resistir al diablo. Pero aquí está el punto poderoso. No basta con orar y vigilar, sino estás armado, armada espiritualmente. Como dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Porque no estamos en un parque, estamos en un campo de batalla espiritual, hermano. Armados, armadas con el cinturón de la verdad para no vivir en engaño. La coraza también de justicia, dice la palabra, para proteger el corazón, y el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Ahora bien, orar sin armadura es vulnerabilidad. Velar sin armadura es cansancio, pero orar, velar y estar armado, armada es autoridad. Hay quienes oran pero siguen cayendo porque no vigilan. Otros vigilan pero no oran y terminan agotados. Pero cuando oras, vigilas y te vistes de la armadura de Dios, te conviertes en un soldado firme. Hoy el Espíritu nos llama a despertar, a no vivir distraídos, a no dormir en medio del Getsemaní, porque cuando el enemigo ataca, no es momento de improvisar, es momento de estar preparados, preparadas. Ora, vela y hazlo armado, porque el que está armado espiritualmente no vive en miedo, vive en victoria, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, porque entendió que no se toca lo que Dios estableció aunque esté fuera de tiempo. David venció antes de reinar porque dominó su espíritu. Escúchame bien, no todo enemigo se derrota atacando, algunos se vencen esperando. Saúl tenía ejército, lanza y palacio, pero no tenía la presencia de Dios. David tenía arpa, fe y propósito. Permíteme decirte, cuando pierdes la presencia intentas controlar. Cuando tienes presencia puedes esperar. El ruido externo muchas veces revela vacío interno. Dios no mira estatura, mira intención. Fíjate que Saúl fue elegido por su apariencia, David por su corazón. Mientras Saúl cuidaba su imagen públicamente,
David cultivaba su comunión secreta con Dios. El trono se sostiene con carácter, no con corona. Saúl perdió el trono no porque David fuera más fuerte, sino porque era más inseguro. Cuando tú comparas, escúchame bien, cuando tú comparas tu llamado con el de otro, tú comienzas a destruir tu propia unción. David no buscó el trono, pero Saúl sí defendió lo que ya Dios había quitado. La inseguridad convierte al ungido en perseguidor. El pueblo de Dios no debe temer la guerra. Escúchame bien, la guerra no es señal de que Dios perdió el control, todo lo contrario, hermano. La guerra es señal de que el reino de Dios sigue avanzando. Pues desde el principio, la Biblia nunca prometió ausencia de conflicto. Prometió presencia divina en medio del conflicto. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús dijo: y oyeréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Eso es una orden espiritual, no es una sugerencia, no es una opción emocional, es un mandato del cielo. La guerra es real, pero el temor es opcional. El enemigo usa la guerra para sembrar pánico, pero Dios usa la guerra para revelar autoridad. Y cuando el pueblo de Israel enfrentaba ejércitos más grandes, más armados y más preparados, Dios les decía: no temáis, porque el tamaño del enemigo nunca ha determinado la victoria, pero la presencia de Dios sí. Y también en 2 de Crónicas 20:15, el Señor declaró: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Entiende esto? Pues si la guerra es de Dios, entonces la victoria también lo es. La guerra expone quién eres. La paz revela comodidad. La guerra revela carácter. Cuando todo está tranquilo, cualquiera dice que confía, pero cuando tiemblan las naciones, cuando hay crisis económica, rumores, conflictos, ahí se manifiesta si tu fe es teoría o convicción. En Isaías 41:10, Dios dijo: no habrá guerra. Dijo: no temáis, porque yo estoy contigo. La diferencia no está en la ausencia de batalla, está en la compañía del Todopoderoso. El pueblo de Dios pelea diferente. Nuestra guerra no es solo natural. En Efesios 6:12 se nos recomienda que luchamos contra sangre y carne. Eso significa que el miedo no puede gobernar a quien entiende que su respaldo es celestial. Mientras el mundo corre, el pueblo de Dios permanece firme. Mientras otros gritan desesperación, nosotros declaramos promesas. Mientras muchos se paralizan, nosotros avanzamos. Oh, si hay guerra, permíteme decirte, no es tiempo de temblar, es tiempo de posicionarse. Si hay conflicto, no es tiempo de huir, es tiempo de confiar en Dios, porque cuando Dios está contigo, la guerra no te destruye, la crisis no te define, el enemigo no te vence. La guerra puede sacudir la tierra, pero jamás puede sacudir al que está plantado en Dios. Así que levántate, hermano y hermana, enderezate, afirma tu corazón, porque el pueblo de Dios no vive dormido por el miedo, vive gobernado por la fe en Jesucristo. Mardoqueo no era rey, no era sacerdote, no tenía ejército, pero tenía discernimiento espiritual. En el libro de Esther vemos a un hombre aparentemente común, sentado a la puerta del palacio, pero conectado al trono del cielo. Fíjate, hermano, que Mardoqueo entendía algo que muchos olvidan. Anota esto: la posición física no determina la autoridad espiritual. Aunque estaba en la puerta, su influencia estaba en el corazón del reino. Cuando se negó a inclinarse ante Amán, no fue rebeldía, fue revelación. Él sabía que arrodillarse ante un hombre incorrecto podía comprometer el propósito eterno de Dios. Hay una dimensión sobrenatural en su historia. Mientras otros buscaban aprobación, Mardoqueo buscaba alineación con el cielo. Cuando el decreto de muerte fue firmado contra los judíos, parecía el fin, pero en lo invisible, Dios ya estaba moviendo piezas. Lo que el enemigo diseñó como exterminio se convirtió en promoción. Observa esto: una noche de insomnio del rey cambió la historia. No fue casualidad, fue intervención divina, hermano. Lo que estaba escrito en los libros fue leído en el momento preciso.
Y el hombre que estaba vestido de luto terminó vestido de honra. El que estaba a la puerta terminó siendo exaltado públicamente. Mardoqueo nos enseña que la fidelidad silenciosa produce recompensas ruidosas. La integridad provoca guerra, pero también activa el respaldo sobrenatural. Cuando tú rehusas inclinarte ante lo incorrecto, Dios hace que otros se inclinen ante el propósito que tú cargas. O el Espíritu de Dios te dice, aunque estés en la puerta, no estás olvidado, olvidada. Aunque parezca que otros avanzan por corrupción, tu promoción viene del cielo. Porque cuando Dios decide honrarte, usará incluso a tus enemigos como plataforma, y lo que comenzó como amenaza terminará como decreto de favor. Escúchame bien, hermano, mantente firme, no te inclines. Tu noche de reconocimiento viene en camino en el nombre de Jesús. David no apareció de repente con fe. Su fe fue cultivada. Mientras cuidaba ovejas, alguien le enseñó quién era Dios. O permíteme decirte que la valentía juvenil no es rebeldía, es identidad bien afirmada. Cuando un joven sabe quién es y en quién cree, no tiembla frente a gigantes. La enseñanza correcta forma corazones firmes y generaciones que no retroceden. La historia demuestra que el carácter se construye en secreto. David aprendió disciplina, adoración, dependencia de Dios antes de usar una onda. Alguien le modeló reverencia y confianza. Por eso cuando llegó la prueba pública, él ya estaba preparado en lo privado. La verdadera enseñanza produce convicción, no emoción pasajera. Si David fue valiente siendo tan joven, es porque alguien sembró valentía en su corazón. Escúchame bien, la valentía no nace en el campo de batalla, nace en el hogar. Antes de enfrentar a Goliat, alguien lo enseñó a enfrentar el miedo. No fue casualidad, fue formación, no fue impulso, fue instrucción. Detrás de un joven valiente siempre hay una voz que le enseñó a confiar en Jehová. Hay batallas que no empezaste tú, pero fueron permitidas para revelar quién está contigo. Cuando David enfrentó a Goliat, la guerra la provocó el enemigo, pero el desenlace lo escribió Dios. Si Jehová está de tu lado, la guerra no define tu final, define la caída de lo que se levantó contra ti. El enemigo ataca cuando percibe tu crecimiento, tu unción, tu avance. No ataca lo vacío, ataca lo que tiene destino, propósito. Pero cuando Jehová toma el control, Él no solo termina la guerra, la usa para promocionarte. Lo que quiso destruirte será la plataforma que confirme que Dios pelea por ti. Tu Dios es Jehová. Jehová no se duerme, no se cansa. Él vigila cada paso que tú das. Tu Dios es Jehová, escúchame bien, no es una energía distante, ni una figura simbólica, ni una idea creada por el hombre. Es el Dios de Jacob, Abraham, Isaac, el que vela, el que observa cada paso que tú das. La Biblia dice en el Salmo 121, no dará tu piel a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Escucha bien eso, no se duerme Jehová. Mientras tú descansas, Él trabaja. Mientras tú lloras, Él vigila. Mientras tú no entiendes lo que está pasando, Él ya está preparando tu mañana. O hay personas que te prometen pero fallan. O hay sistemas que prometen protección pero colapsan. Pero Jehová no falla, no se distrae, no se agota. Él no necesita relevo. Él no necesita cerrar los ojos. Él no pierde el control. Cuando el enemigo piensa que tú estás sola, se equivoca. Cuando la oscuridad parece avanzar, Jehová ya encendió una luz que tú todavía no ves, porque el que te guarda no cabecea, no se adormece, no abandona su puesto. Hoy quizás sientes presión, batalla, incertidumbre, pero recuerda esto, tu seguridad no depende de lo que tú ves, depende de quién te guarda. Y tu guardián es Jehová. Duerme en paz, camina con confianza, pelea con fe, porque tu Dios no se duerme para cuidarte. Oh Jehová, cuida de ti, cuida de todo. El enemigo pensó que al perseguir a los niños hebreos estaba eliminando el futuro de Israel. Sin embargo, Dios escondió al libertador en el mismo sistema que quería destruirlo. Moisés creció en la casa de Faraón. Esto revela un principio espiritual.
Dios puede usar el mismo lugar donde el enemigo pensó controlarte para prepararte para tu propósito. Cuando tu propósito se manifieste, tu vida será una bofetada espiritual para el enemigo. El enemigo siempre ataca a los que nacen con propósito. Escúchame bien, por eso que Moisés fue perseguido desde su nacimiento. Pero cuando Dios pone una misión sobre tu vida, ni el río, ni el decreto, ni el sistema pueden detener lo que Él decidió. El niño que debía morir se convirtió en el hombre que abrió el mar. Eso significa que tu historia no terminará en ataque. A veces el enemigo celebra tu nacimiento en medio del peligro. ¿Por qué? Porque cree que las circunstancias te destruirán. Pero lo que él no entiende es que Dios permite que tú nazcas en tiempos difíciles. Porque te está preparando para liberar a otros. Moisés nació bajo un decreto de muerte, pero ese mismo niño se convirtió en el instrumento que humilló al imperio de Faraón. Tu vida será la prueba de que el plan de Dios permite merecerte. El plan de Dios es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Cuando Dios te levanta como Moisés, tu vida no solo será una bendición para ti, será una confrontación directa contra las tinieblas. Cada paso de obediencia que das es un golpe contra el plan del enemigo. Cada promesa cumplida es una derrota para el diablo. Por eso, tu existencia misma es una señal profética. Lo que el enemigo quiso destruir permite merecerte. Dios lo levantará para avergonzarle. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, este versículo nos muestra el corazón de intercesión. Epafras no solo creía en Dios, sino que luchaba en oración por los demás. 3 cosas que él pedía para los creyentes, para sus hermanos: que estén firmes, que significa que su fe no sea movida por las pruebas, y que sean perfectos, maduros, que significa crecer espiritualmente, que estén también completos en la voluntad de Dios, que significa vivir alineados con el propósito divino. Hermano, la verdadera guerra espiritual muchas veces se libra de rodillas en oración, intercediendo para que otros permanezcan firmes en la voluntad de Dios. No dejen de compartir el mensaje del Evangelio de Cristo. Juntos predicaremos el Evangelio. Mis oraciones para cada uno de ustedes es que sea completo, próspero. Una escena impactante en el libro de los Hechos, capítulo 20, los versículos 9 a 12, donde aparece un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana escuchando la predicación del apóstol Pablo. La escritura dice que el joven se durmió profundamente y cayó desde el 3er piso. Y cuando lo levantaron, estaba muerto. Pero quiero que tú observes algo poderoso, hermano. Pablo no entró en pánico. Pablo descendió y se echó sobre el joven y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y el joven volvió a la vida. Yo quiero que tú te fijes en un análisis espiritual muy profundo. La ventana representa un lugar peligroso. No estás completamente dentro ni completamente fuera. Hay personas que están escuchando la palabra de Dios, pero todavía están sentadas en la ventana, entre la fe y la duda, entre la obediencia y la distracción. Y a veces en ese lugar se produce la caída, al igual que el joven. Tal vez el niño que cayó representa un sueño, un ministerio, una esperanza o una vida espiritual que parecía morir. Pero ese pasaje revela algo glorioso. Cuando un hombre o una mujer de Dios ora y desciende con fe, lo que parecía muerto puede volver a vivir. Dios todavía tiene poder para restaurar lo que cayó de la ventana.
levantar lo que murió y devolver la vida a lo que parecía terminado. Si algo cayó en tu vida, no declares el final todavía, porque el mismo Dios que levantó a Eutico sigue resucitando lo que parecía perdido. Se cayó el joven, se cayó el niño de la ventana, pero Jehová puede resucitarlo. A veces Dios permite que el orgullo sea tragado por la prueba para que el corazón vuelva a obedecer. Dios usa lo inesperado para corregir el corazón humano. Escúchame bien, cuando alguien se niega a escuchar la voz de Dios a través de la palabra, el Señor puede permitir situaciones que lo confronten. Así como el pez tragó a Jonás, Dios usa circunstancias que obligan a detenerse y reflexionar. No es destrucción, hermano, es corrección. La desobediencia tiene un momento de encierro. Escúchame bien, hay personas que rechazan la verdad cuando Dios se las habla. Pero llega un momento donde el silencio, donde la crisis y la soledad se convierten en ese pez que los encierra para pensar. Permíteme decirte hoy que Dios no habla solo con palabras, también habla con procesos. Cuando alguien no escucha la voz de Dios, Dios permite procesos que lo hagan volver a escuchar. Dios puede detener a quien quiere detener su propósito. Fíjate bien, hermano, cuando alguien quiere luchar contra lo que Dios quiere hacer, termina luchando contra Dios mismo. En la historia de Jonás, el pez fue el instrumento para frenar la huida. El pez no es el final, es el lugar de transformación. El pez no fue la tumba de Jonás, fue el lugar donde cambió su corazón. Escúchame bien, hermano. A veces Dios permite que alguien pase por un momento oscuro para que desde ahí vuelva a buscar su voz. Lo que parece un castigo muchas veces es una oportunidad divina para volver al camino correcto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escúchame bien, hoy tú debes declarar, pronunciar esta palabra contra todos tus enemigos, contra el enemigo. Ninguna arma forjada contra ti. O el texto no dice que el arma no se formará, dice que no prosperará. Eso significa que en las sombras hay planes, hay ojos vigilando, hay palabras pronunciadas en secreto, hay estrategias levantadas contra tu vida, contra tu casa, tu hogar, contra tu matrimonio. Pero aunque el enemigo trabaje en la oscuridad, aunque intente levantar tormentas, permíteme decirte, aunque prepare trampas, hay algo que él no puede controlar: la mano de Dios sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu casa. Porque cuando Dios decide proteger a alguien, ninguna conspiración del infierno puede cambiar su destino. Pueden intentar maldecirte, pueden intentar detenerte, pueden intentar destruir tu reputación, pero cada arma que el enemigo levante terminará volviéndose evidencia de que Dios pelea por ti. Y aquí está lo que hace temblar al enemigo. Las armas pueden formarse, pero el veredicto final ya fue escrito por Dios. Y cuando Dios ha decidido defenderte, no hay brujería, no hay palabra, no hay ataque, no hay guerra espiritual, hermano, que pueda cambiar tu final. Porque el enemigo puede preparar el arma, pero Dios ya preparó tu victoria. Hoy Jehová te dice: no temas a lo que ves, no temas a lo que escuchas, no temas a los que conspiran contra ti, no temas a los complots, porque yo soy tu escudo. Aunque el enemigo haya intentado rodearte con problemas, con ataques, con palabras negativas, mi protección está sobre ti. Hay flechas que fueron lanzadas contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, pero no te alcanzaron porque mi mano estuvo delante de ti. Hay planes que quisieron detener tu avance, pero no prosperaron porque yo me levanté para defenderte, para defender tu vida. Cuando tú caminas y sientes que la batalla es fuerte, recuerda que tú no estás solo, tú no estás sola, porque yo soy el que pelea por ti. Cuando la oscuridad intenta rodearte, mi presencia se convierte en un escudo que cubre tu mente, que cubre tu corazón y tu destino. No importa cuánto se levanten contra ti. Escúchame bien, lo que importa es quién está contigo. Y yo, Jehová, estoy a tu lado
El enemigo pensó que podía derribarte, pero olvidó que tu vida está cubierta por el escudo del Dios vivo. Por eso no caerás, no retrocederás. Tú no serás destruido, destruida, porque mi protección es mayor que cualquier ataque del enemigo. Hoy declaro que ninguna palabra maligna cancelará tu propósito. Ningún plan del enemigo detendrá lo que yo he decidido hacer contigo. Donde otros ven peligro, yo pongo protección. Donde otros ven derrota, yo preparo victoria. Levanta tu mirada, fortalece tu fe y sigue caminando, porque mientras yo sea tu escudo, ninguna arma forjada contra ti, escúchame bien, prosperará y tu destino seguirá avanzando hacia la victoria que yo he preparado para tu vida. Así dice Jehová. Hoy recibe la bendición de Jehová en tu vida, en tu casa, sobre tus hijos, en tu trabajo, en el nombre. Hoy el Espíritu Santo de Dios te deja este mensaje. Algo con autoridad. Los vientos pueden soplar desde diferentes ángulos, pero no tienen poder de destruir el propósito de Dios en tu vida. Habrá momentos que sentirás que todo se mueve a tu alrededor, críticas, oposición, puertas que se cierran, personas que se levantan contra ti y circunstancias que parecen contrarias. Pero escucha bien esta verdad espiritual, que el viento solo revela la fuerza de lo que Dios plantó en ti. Cuando Dios establece un propósito, ningún viento tiene autoridad para cancelarlo. Por eso la Escritura declara que muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En Proverbios 19:21. Los vientos pueden sacudir tu vida, pero no pueden arrancar lo que Dios sembró en tu destino. Las tormentas no llegan para destruirte, llegan para probar la profundidad de tus raíces espirituales. Si tu vida está plantada en Dios, el viento no será tu final, será la evidencia de que tu fundamento está firme. Por eso dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Tal vez ahora mismo sientes que los vientos soplan fuerte contra ti, pero Dios te dice hoy, no interpretes el viento como derrota, interprétalo como proceso, porque cuando los vientos soplan contra una casa edificada sobre la roca, no la destruyen, solo demuestran que su fundamento es verdadero. Y por eso Jesús declaró, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hoy Dios te recuerda que los vientos pueden intentar cambiar la dirección del camino, pero no pueden cambiar el destino que Él escribió para ti. Lo que Dios comenzó en tu vida no terminará en fracaso, terminará en cumplimiento, porque aunque el viento cambie, el propósito de Dios permanece firme para siempre. Si crees en esta palabra, escríbeme amén en el comentario. Te pondrá por cabeza y no por cola, dice Jehová tu Dios. Tú estarás encima solamente, y tú no estarás debajo. Sigue diciendo la palabra. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, permíteme decirte que Dios no te diseñó para vivir debajo ni avergonzado, avergonzada, sino para caminar con la cabeza en alto, porque Él es quien te levanta. Oh, escúchame bien. Oh, te pondrá por cabeza y no por cola, dice Jehová tu Dios. Tú estarás encima solamente, y tú no estarás debajo. Sigue diciendo la palabra. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, permíteme decirte que Dios no te diseñó para vivir debajo ni avergonzado, avergonzada, sino para caminar con la cabeza en alto, porque Él es quien te levanta. Oh, escúchame bien. Oh, Dios no te creó para vivir humillado, humillada, ni caminando con la cabeza inclinada por miedo a tus enemigos. Cuando Dios levanta a alguien, nadie puede obligarlo a vivir derrotado. Escúchame bien, la Escritura dice que el Señor pone a su pueblo por cabeza y no por cola. Eso significa que tu destino no es la vergüenza, sino la honra, no es la derrota, sino la victoria. Los mismos que pensaron que te verían caer serán testigos de cómo Dios te levanta. Habrá momentos en que intentarán intimidarte, acusarte, despreciarte, pero cuando la mano de Dios está sobre tu vida, tu autoridad no viene de los hombres, viene del cielo. Y cuando Dios te respalda, no tienes que inclinarte ante la injusticia.
Dios no te creó para vivir humillado o humillada, ni caminando con la cabeza inclinada por miedo a tus enemigos. Cuando Dios levanta a alguien, nadie puede obligarlo a vivir derrotado. Escúchame bien, la Escritura dice que el Señor pone a su pueblo por cabeza y no por cola. Eso significa que tu destino no es la vergüenza, sino la honra, no es la derrota, sino la victoria. Los mismos que pensaron que te verían caer serán testigos de cómo Dios te levanta. Habrá momentos en que intentarán intimidarte, acusarte, despreciarte, pero cuando la mano de Dios está sobre tu vida, tu autoridad no viene de los hombres, viene del cielo. No tienes que inclinarte ante la injusticia, la mentira y la maldad. Por eso levanta tu cabeza. Hoy debes aprender a pelear desde la cruz, desde la victoria por la sangre de Cristo. Camina con dignidad, no con orgullo humano. Camina con la certeza de que Dios